Si cierras los ojos y piensas en la palabra hogar, ¿qué imagen viene a tu mente? Para millones de latinoamericanos, el hogar no es una estructura física. El hogar tiene un número, el 72. El hogar tiene un olor a tortas de jamón, un sonido de risas grabadas y, sobre todo, tiene un rostro. Un rostro delgado, curtido por el sol y el tabaco, adornado con un bigote que parecía tener vida propia y cubierto por un gorro de pescador celeste que vio pasar las décadas sin perder su esencia. Estamos hablando de Don Ramón, el hombre que le debía 14 meses de renta a la vida, el eterno desempleado que trabajó de todo: ropavejero, peluquero, zapatero, lechero, carpintero, pintor y hasta torero. El padre soltero que, entre gritos y coscorrones, escondía un corazón que no le cabía en el pecho. Pero hoy no estamos aquí para recordar los capítulos que ya te sabes de memoria. Hoy no venimos a reírnos de cómo el chavo lo recibía con un golpe, ni de cómo doña Florinda le estampaba una cachetada sin razón. Hoy venimos a apagar las cámaras. Venimos a quitarle el maquillaje al mito para encontrarnos con el hombre. Venimos a caminar por las calles reales que pisó Ramón Valdés, lejos de los reflectores de Televisa, para responder a una pregunta que ha rondado en el silencio durante 40 años. ¿Dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba la persona? La respuesta es más dolorosa y heroica de lo que imaginas, porque mientras en la pantalla Don Ramón vivía en una pobreza cómica, en la vida real, Ramón Valdés eligió una pobreza digna. Mientras sus compañeros de elenco construían imperios financieros, compraban mansiones en el Pedregal y blindaban sus autos, Ramón Valdés regresaba cada noche a una casa sencilla, a una mesa llena de hijos y a una realidad donde el dinero nunca fue el protagonista. Esta es la crónica de un hombre que tuvo el mundo a sus pies y decidió no agacharse a recogerlo. Esta es la historia de su verdadero hogar. Una historia de humildad radical, de adicciones silenciosas, de lealtades inquebrantables y de un final que, aunque triste, nos enseña la lección más grande de todas: que la riqueza de un hombre no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por quién llora cuando se va. Antes de cruzar el umbral de su verdadera casa y descubrir los secretos que se llevó a la tumba, te pido algo importante. Si alguna vez Don Ramón te sacó una sonrisa cuando tú tenías un mal día, si alguna vez sentiste que ese hombre delgado era como un tío o un padre para ti, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana. Estamos construyendo el archivo documental más grande sobre las verdaderas vidas de tus ídolos. No dejes que la historia se pierda. Suscríbete, porque lo que vas a escuchar a continuación te va a cambiar la vida. Para entender la humilde casa de Ramón, primero tenemos que entender de dónde venía, porque la paradoja más grande de su vida es que Ramón Valdés no nació para ser pobre. Nació en la realeza. No en la realeza de sangre azul, sino en la realeza del espectáculo mexicano. Ramón Gómez Valdés de Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, pero su infancia transcurrió en la caliente y vibrante Ciudad Juárez. Era hijo de un agente de aduanas, Rafael Gómez Valdés, y de Guadalupe Castillo. Pero lo que marcaba su destino no eran sus padres, sino sus hermanos. Ramón era parte de la legendaria dinastía Valdés. Su hermano mayor era Germán Valdés, Tintán, el Pachuco de Oro, la estrella de cine más grande de la época de oro, un hombre que ganaba fortunas, que manejaba Cadillacs descapotables, que tenía yates en Acapulco y que vivía rodeado de un lujo obsceno para la época. Otro hermano era Manuel el Loco Valdés, un showman excéntrico que dominaba la televisión. Y estaba también Antonio el Ratón Valdés. En una familia de titanes, Ramón era simplemente Ramón, el Moncho, como le decían con cariño. Podría haber usado el apellido Valdés para abrir cualquier puerta. Podría haber pedido dinero, puestos, fama fácil. Pero Ramón tenía algo que lo diferenciaba de sus hermanos: una alergia absoluta a la pretensión. Desde joven, Ramón mostró un desinterés casi patológico por el dinero. Mientras Tintán gastaba millones en fiestas y mujeres, Ramón prefería estar en la calle, jugando dominó con los mecánicos, fumando cigarros baratos y bebiendo cerveza en las cantinas de barrio. No era una pose, no era una imagen rebelde diseñada por un publicista, era su esencia. Ramón Valdés se sentía incómodo en los trajes de seda, le picaban. Él se sentía rey con una camiseta de algodón gastada y unos pantalones de mezclilla que le quedaban un poco cortos. Esta actitud le trajo problemas, claro,
Vivió durante años a la sombra de Tintán, actuando en papeles secundarios en más de 50 películas. Siempre era el extra, el chofer, el músico de fondo, el tipo delgado que hacía una mueca y desaparecía. Pero a Ramón no le importaba. Mientras tuviera para pagar la renta, o para intentarlo, y para sus cigarros, él era feliz. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro irónico. El hermano que menos buscaba la fama, el que menos ambición tenía, estaba a punto de convertirse en el rostro más famoso de todo el continente. Y todo gracias a un encuentro con un pequeño escritor de guiones llamado Roberto Gómez Bolaños. Corre el año 1968. El mundo está cambiando. Hay protestas estudiantiles, hay rock and roll, hay revolución. Y en un estudio de televisión en México, nace los supergenios de la mesa cuadrada, el embrión de lo que sería el Chavo del Ocho. Chespirito, que tenía un ojo clínico para el talento, vio a Ramón. Vio más allá del hermano de Tintán. Vio una naturalidad que no se aprendía en ninguna escuela de actuación. Cuando Chespirito le ofreció el papel de Don Ramón en 1971, le dio una instrucción que pasaría a la historia. Ramón, quiero que seas tú mismo. Solo sé tú mismo. Esa frase fue la clave del éxito, pero también fue la condena de Ramón, porque, al ser él mismo, borró la línea entre la realidad y la ficción. Don Ramón en la serie era un hombre que vivía al día, que huía de las deudas, que tenía un corazón de oro pero un temperamento explosivo. Ramón Valdés en la vida real era exactamente igual. La ropa que usaba en el set no era vestuario. Los zapatos tenis desgastados que arrastraba por el patio de la vecindad eran sus propios zapatos. El pantalón de mezclilla deslavado era el mismo con el que llegaba al estudio y con el que se iba a su casa. Y aquí llegamos al punto central de nuestra historia, su casa real. Mientras el programa El Chavo del Ocho comenzaba a generar millones de dólares en regalías, merchandising, giras y derechos de transmisión, la vida de los actores comenzó a cambiar. Carlos Villagrán, Kiko, empezó a disfrutar de la fama, comprando autos deportivos. Florinda Mesa y Chespirito comenzaron a consolidar su poder y su riqueza. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, invertía en negocios. ¿Y Ramón? Ramón seguía viviendo en la colonia Santa María la Ribera. No es que viviera en la miseria, no me malinterpreten, ganaba bien. Ganaba mucho más que un obrero promedio. Pero Ramón tenía una fuga de capital constante, su generosidad y su familia. Ramón tuvo 3 esposas y 10 hijos. 10. Mantener a 10 hijos en el México de las crisis económicas recurrentes no era tarea fácil. Pero más allá de los gastos obligatorios, Ramón era conocido por ser bota floja, un término mexicano para alguien que suelta el dinero fácilmente. Si un amigo tenía un problema, Ramón le daba lo que tenía en el bolsillo. Si veía a alguien en la calle con hambre, Ramón invitaba, no acumulaba, no guardaba para el futuro, vivía en un eterno presente, tal como su personaje. Su casa real era un reflejo de esto. No era una mansión con piscina, era una casa de clase media, llena de ruido, de vida, de humo de cigarro y de risas. A Ramón le gustaba la carpintería. En sus ratos libres, en lugar de ir a cócteles con la alta sociedad de Televisa, se quedaba en su garaje, lijando madera, fabricando muebles sencillos para su hogar. Esa era su terapia. El olor a acerrín y a barniz lo alejaba de las presiones de la fama. Los vecinos de Santa María la Ribera recuerdan una anécdota que pinta al hombre de cuerpo entero. Cuentan que, a veces, cuando el motor de su auto fallaba, porque tampoco tenía autos del año, le gustaban los autos viejos y confiables. Él mismo se bajaba a empujarlo. Y cuando la gente se acercaba, sorprendida de ver a la estrella de televisión empujando un coche viejo, él se reía y decía: «Es que este cacharro es como el señor Barriga, nomás viene a cobrar y no trabaja». Era accesible, era tangible, no había guardaespaldas. Pero esa accesibilidad también escondía una vulnerabilidad. Ramón no se estaba protegiendo, no estaba pensando en su vejez, y lo más grave, no estaba cuidando su salud. La adicción al tabaco era brutal. Ramón fumaba en el set, fumaba en los cortes, fumaba en su casa, fumaba en la cama. Sus compañeros de elenco recuerdan que, antes de entrar a escena, Ramón le daba la última calada a su cigarro y lo dejaba escondido detrás de la escenografía, soltando humo mientras las cámaras grababan.
Ese humo, que al principio era parte de su encanto bohemio, se estaba convirtiendo lentamente en el monstruo que lo devoraría desde adentro. Pero antes de llegar a la tragedia física, Ramón tuvo que enfrentar una tragedia emocional, la destrucción de su familia televisiva. Muchos creen que la renuncia de Ramón Valdés en 1979 fue por dinero. Creen que pidió un aumento y se lo negaron. Pero la verdad es mucho más compleja y triste. Tiene que ver con la dignidad. El ambiente en el set de El Chavo cambió drásticamente a finales de los 70. La relación entre Chespirito y Florinda Mesa pasó de ser un romance discreto a ser el eje de poder del programa. Florinda, con una personalidad fuerte y perfeccionista, empezó a tomar el control. Ya no era solo una actriz. Empezó a dirigir, empezó a dar órdenes, empezó a corregir actores que llevaban décadas en el oficio. Para alguien como Ramón, que funcionaba a base de improvisación, libertad y respeto mutuo, esto fue veneno puro. Ramón Valdés respetaba profundamente a Roberto Gómez Bolaños, lo consideraba un genio, pero no estaba dispuesto a someterse a los caprichos de su pareja. Las tensiones se volvieron insoportables. Hubo gritos, hubo silencios incómodos, hubo miradas que cortaban el aire. La vecindad bonita se había convertido en un campo de batalla de egos. Carlos Villagrán, Kiko, fue el primero en caer. Lo echaron o se fue, dependiendo de a quién le preguntes, pero el resultado fue el mismo. La familia se rompió. Ramón se quedó un poco más, por lealtad a Roberto, pero la situación con Florinda Mesa llegó a un límite. Ella quería controlar cada movimiento, cada gesto de don Ramón. Quería domar al indomable. Y un día de 1979, Ramón Valdés dijo, basta. No hizo un escándalo, no convocó a una rueda de prensa para hablar mal de nadie. Simplemente recogió su gorro, se despidió de los técnicos, de los camarógrafos, a quienes quería más que a los directivos, y se fue. Renunció al trabajo más seguro y mejor pagado de su vida. Renunció a la fama mundial, renunció a la estabilidad. ¿Por qué? Porque para Ramón Valdés, la dignidad no tenía precio. No podía trabajar en un lugar donde no se sentía libre. Prefería volver a empezar de cero a los 56 años que agachar la cabeza ante el poder. Y así comenzó el exilio de don Ramón, un exilio que lo llevaría lejos de los foros de televisión y lo acercaría a su verdadera gente, el público de los circos. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, es que el reloj de arena de su vida ya se estaba quedando sin granos. La enfermedad estaba despertando, y fuera del cobijo de Televisa, el frío de la realidad iba a golpear con una fuerza devastadora. Cuando Ramón salió de Televisa, pensó que sería fácil. Pensó que su talento le abriría otras puertas. Se unió a Carlos Villagrán en Venezuela para hacer programas como Federico. Pero no fue lo mismo. La magia se había roto. Los guiones eran flojos. La química no estaba completa sin el Chavo. Los programas fracasaron. Ramón tuvo que regresar a México. Y aquí es donde la humilde casa, de la que hablamos al principio, se vuelve el escenario de una lucha por la supervivencia. Sin el sueldo fijo de la televisora, Ramón tuvo que volver a sus orígenes, al circo. El circo de don Ramón. Imaginen la escena. El hombre que era famoso en España, en Argentina, en Chile, en toda América, viajando en caravanas modestas por pueblos polvorientos de Perú o Colombia. Dormía en remolques, comía en la carretera, actuaba bajo carpas calurosas ante niños que gritaban su nombre. Para muchos, esto podría parecer una caída, una degradación, pero para Ramón esto era vida. Le encantaba el contacto directo, le encantaba que los niños corrieran a abrazarlo. En el circo no había una doña Florinda que le dijera qué hacer. Él era el dueño de su espectáculo. Sin embargo, el cuerpo pasa factura. Esas giras agotadoras, sumadas a las décadas de fumar 2 o 3 cajetillas diarias, empezaron a minar su resistencia. A principios de los años 80, Ramón empezó a sentir un dolor en el estómago. No era el hambre que actuaba en el programa, era un dolor real, agudo, persistente. Lo ignoró. Es una gastritis, decía. Se tomaba un antiácido y encendía otro cigarro. Pero el dolor no se iba. Y mientras él viajaba de ciudad en ciudad, haciendo reír a miles, por dentro se estaba muriendo. La casa humilde en Cuernavaca,
Ese refugio de madera que había comprado para su vejez lo esperaba. Pero quizás ya era demasiado tarde para disfrutarla. En la siguiente parte de esta historia, entraremos al momento más oscuro, el diagnóstico, la traición final de algunos amigos y la escena en el hospital que hizo llorar incluso a los médicos. Prepárate, porque si creías que conocías el final de Don Ramón, no tienes idea de lo que realmente pasó en esa habitación blanca. Año 1985. La Ciudad de México todavía se está sacudiendo el polvo del terrible terremoto que destruyó gran parte de la capital. Pero en el cuerpo de Ramón Valdés, otro terremoto silencioso estaba ocurriendo. Ese dolor de estómago que él ignoraba con chistes y antiácidos, finalmente lo obligó a ir al quirófano. Los médicos del Hospital Santa Elena abrieron esperando encontrar una úlcera, quizás una gastritis severa. Lo que encontraron fue una sentencia de muerte. Un tumor maligno había tomado el control de su estómago. Era cáncer. La causa no era un misterio. Ramón tenía un vicio que nunca ocultó: el tabaco. Quienes lo conocían dicen que Ramón no usaba encendedor para prender sus cigarros. Usaba la colilla del cigarro anterior para prender el siguiente. Fumaba en la ducha, fumaba en la cama, fumaba mientras comía. El humo que le dio ese tono de voz rasposo y característico ahora le estaba cobrando la factura más alta. Los cirujanos hicieron lo que pudieron. Le redujeron el estómago a la tercera parte. La operación fue brutal. Pero Ramón era de otro planeta. Apenas despertó de la anestesia, con tubos en la nariz y el cuerpo cocido, miró a su esposa y le guiñó un ojo. «No te preocupes, vieja», le dijo. «Hierba mala nunca muere». Pero la hierba mala estaba herida. Los médicos le dieron una orden estricta. «Señor Valdés, tiene que dejar de fumar. Si no lo hace, el cáncer volverá». Ramón escuchó, asintió, y en cuanto salió del hospital, encendió un cigarrillo. ¿Por qué? ¿Por qué acelerar su propio final? Quizás porque Ramón Valdés entendía la vida de una forma que nosotros no. Para él, vivir sin sus placeres, vivir con miedo, no era vivir. Eligió la calidad de su libertad sobre la cantidad de sus días. Sin embargo, el cáncer no perdona la valentía. Pocos meses después, la enfermedad regresó. Y esta vez, no atacó el estómago. Hizo metástasis en la columna vertebral. Imaginen el dolor. Imaginen tener la columna, el eje que sostiene el cuerpo, siendo devorada lentamente. Cualquier otro ser humano se habría rendido. Se habría tirado en una cama a esperar el final. Pero Ramón Valdés tenía algo más urgente que la muerte. Tenía que trabajar. Recuerden, él no era millonario. No tenía regalías del chavo porque había renunciado a ellas. Tenía una familia que mantener. Así que, en 1987, con el cáncer comiéndole los huesos, Ramón aceptó volver a la televisión. No con Chespirito, sino con su gran amigo Carlos Villagrán, Kiko. El programa se llamaba Ah, que Kiko. Y aquí ocurre uno de los hechos más escalofriantes y misteriosos en la historia de la televisión mexicana. En ese programa, Don Ramón ya no era el inquilino del 72. Era el gerente de una tienda de abarrotes. Se le veía más delgado. Su piel estaba grisácea. Sus movimientos eran lentos. Pero su carisma estaba intacto. La última escena que Ramón Valdés grabó en su vida parece sacada de una película de terror psicológico. En el episodio, el personaje de Kiko reta a Don Ramón a entrar a un cementerio de noche para demostrar su valentía. Ramón entra. La broma artificial cubre el set. La cámara lo enfoca caminando entre las lápidas, con una expresión de miedo cómico. Se abre una reja de hierro. Don Ramón entra en la bruma. La reja se cierra, y el personaje desaparece en la oscuridad del panteón. Esa fue la última vez que una cámara captó a Ramón Valdés actuando. Semanas después de grabar esa escena en el cementerio, Ramón ya no pudo levantarse de la cama. La ficción se había convertido en una premonición macabra. La muerte le había abierto la reja en el set y ahora le abría la puerta en la vida real. Hospital Santa Elena, habitación privada. El olor a antiséptico y medicamentos inunda el aire. Las cortinas están cerradas a medias, dejando entrar una luz tenue de la tarde. En la cama yace un hombre que pesa poco más de 40 kilos. Es irreconocible. El bigote sigue ahí, pero el rostro está consumido.
Los brazos, que antes cargaban al chavo, ahora son delgados como ramas secas. Ramón Valdés está sedado la mayor parte del tiempo. El dolor en la columna es tan fuerte que la morfina se ha convertido en su única aliada. Pero hay un dolor más fuerte que el cáncer, el dolor del silencio. Durante las semanas que estuvo internado, la habitación de Ramón vio un desfile de familiares, sus hijos, sus nietos, sus hermanos. La dinastía Valdés estaba ahí, firme. Pero, ¿dónde estaba la vecindad? El teléfono no sonaba con la voz de Roberto Gómez Bolaños. No llegaron flores de Florinda Mesa. No hubo visitas de Rubén Aguirre, el profesor Girafales, ni de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, en esos días críticos. Aunque ella después explicaría que estaba de gira en Perú y no se enteró de la gravedad hasta que fue tarde. La ausencia de Chespirito es, hasta el día de hoy, una herida abierta en la historia del elenco. Años después, Roberto diría en entrevistas que le pesaba mucho no haber ido. Dijo que estaba ocupado grabando, que no quería ver a su amigo en ese estado, que quería recordarlo alegre. Excusas. Para los fanáticos y para la familia de Ramón, la verdad se sentía diferente. Se sentía como si el orgullo y los viejos rencores pesaran más que la amistad. El creador del Chavo, el hombre que predicaba sobre la bondad y la nobleza, no estuvo para sostener la mano del hombre que le ayudó a construir su imperio. Ramón, en su lecho de muerte, nunca se quejó. Nunca preguntó por qué no vienen. Él entendía la naturaleza humana mejor que nadie. Sabía que la fama cambia a la gente. Sabía que el ego es una enfermedad más difícil de curar que el cáncer. Y además, no estaba solo. Porque la verdadera amistad, esa que no sale en los contratos, sí se hizo presente. Carlos Villagrán, Kiko, estaba en el extranjero cuando recibió la noticia de que su amigo se estaba apagando. Canceló todo. Tomó el primer vuelo a México. Llegó al hospital con el corazón en la garganta. Tenía miedo. Miedo de ver a su don Ramón destruido. Miedo de que ya no lo reconociera. Entró a la habitación. El ambiente era fúnebre. Ramón estaba conectado a varias máquinas. Tenía los ojos cerrados. Carlos se acercó despacio. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas infladas. Esas mismas mejillas que habían hecho reír a millones. «Monchito», susurró. Ramón abrió los ojos. Esos ojos que solían estar llenos de picardía, ahora estaban vidriosos. Pero al ver a Carlos, brillaron. Ramón intentó sonreír. Le costaba respirar. Carlos le tomó la mano. «¿Cómo estás, Monchito?», le preguntó, sabiendo que era una pregunta estúpida. Ramón, con un hilo de voz, pero con la mente rápida como un rayo, le respondió: «Estoy mal, Carlos. Ya me voy». Carlos sintió que se rompía. Empezó a llorar más fuerte. «No digas eso. Nos vas a hacer mucha falta». Y entonces, en el umbral de la muerte, Ramón Valdés soltó su última gran actuación, su último chiste. Un regalo final para su amigo. Apretó la mano de Carlos y le dijo: «No llores, cachetón. Allá abajo te espero». Carlos se quedó helado. ¿Allá abajo? ¿En el infierno? Intentó reírse entre lágrimas. ¿Cómo que allá abajo, Monchito? ¿En el cielo? Ramón negó con la cabeza débilmente y con una mueca de ironía remató: «No te hagas el tonto. Te espero allá abajo, con el diablo». Ambos rieron. Fue una risa breve, dolorosa, pero sanadora. Incluso frente a la oscuridad eterna, don Ramón se negó a ser una víctima. Se negó a la solemnidad. Murió como vivió, riéndose del destino, burlándose de la autoridad, incluso si esa autoridad era la muerte misma. Ese fue el último adiós entre Kiko y don Ramón. Un adiós sin abrazos dramáticos, pero con la honestidad brutal de dos hombres que se querían como hermanos. Pero faltaba alguien más, alguien cuya despedida no fue con risas, sino con un dolor tan profundo que casi la mata a ella también. Si la amistad de Kiko fue entrañable, la lealtad de Angelines Fernández, la bruja del 71, fue legendaria. En la serie ella lo perseguía enamorada, le hacía pasteles, lo llamaba Roro, suspiraba por él,
Don Ramón huía, ponía cara de asco, la evitaba. Era el chiste recurrente, pero en la vida real, Angelines y Ramón tenían un vínculo indestructible. Pocos saben que fue Ramón quien llevó a Angelines a la televisión. Ella era una refugiada española. Había huido de la dictadura de Franco en España, donde luchó como guerrillera. Sí, la bruja del 71 fue una guerrillera antifascista en su juventud. Llegó a México con poco dinero y mucha tristeza. Ramón la acogió. Le consiguió el papel con Chespirito, le dio una carrera, le dio una patria nueva. Cuando Ramón cayó enfermo, Angelines no se separó de él. Mientras otros estaban de gira o muy ocupados, ella pasaba horas en el hospital. Le llevaba revistas, le leía, o simplemente se sentaba en una silla junto a la cama, en silencio, acompañándolo mientras la morfina hacía efecto. El 9 de agosto de 1988, el corazón de Ramón Valdés dio su último latido. La noticia corrió como pólvora. Murió don Ramón. El mundo latinoamericano se detuvo. Pero en la funeraria ocurrió una escena que partió el alma de todos los presentes. El ataúd estaba abierto. Ramón, vestido con un traje sencillo, descansaba por fin. Ya no había dolor en su rostro. Angelines Fernández llegó. No era la actriz. Era una mujer destrozada. Se paró frente al ataúd. No le importó quién la viera. No le importaron las cámaras. Se aferró a la caja de madera y comenzó a llorar desconsoladamente. Y entre sollozos, empezó a repetir una y otra vez esa palabra que había dicho 1000 veces en la comedia, pero que ahora sonaba a tragedia griega. Mi Roro, te fuiste, mi Roro. No se movió de ahí en horas. Dicen los testigos que envejeció 10 años en ese solo día. Ella sabía que, con la muerte de Ramón, se iba la única persona que realmente la entendía en ese país ajeno. Lo más triste es que Angelines nunca superó esa pérdida. Ella también era fumadora empedernida y, curiosamente, años después, moriría de la misma causa, cáncer de pulmón. Incluso en la muerte, siguieron el mismo camino. Hoy, sus tumbas están cerca, en el mismo cementerio, los mausoleos del Ángel. Como si el destino hubiera querido que la bruja y don Ramón siguieran su eterna persecución en el más allá. Pero antes de cerrar el libro de su vida, nos falta ver qué pasó después. Nos falta ver el funeral humilde. Nos falta ver la reacción tardía de Chespirito. Y sobre todo, nos falta entender el legado inmortal de un hombre que, sin quererlo, se convirtió en el padre de millones de niños huérfanos de risa. En la parte final de este documental, visitaremos su tumba hoy en día y descubriremos por qué, 40 años después, don Ramón es más famoso que el propio Chavo del Ocho. El 11 de agosto de 1988, el cuerpo de Ramón Valdés fue llevado a su última morada en los mausoleos del Ángel, al sur de la Ciudad de México. Si don Ramón hubiera sido una estrella de Hollywood, su funeral habría sido un evento nacional. Habría habido transmisión en vivo, discursos de políticos, alfombras rojas de luto. Pero Ramón murió como vivió, en la austeridad. Al entierro no llegaron los altos ejecutivos de Televisa en sus limusinas. No hubo grandes homenajes oficiales en ese momento. Quienes cargaron el ataúd fueron sus familiares y algunos amigos cercanos. Pero, ¿saben quiénes llenaron el panteón? La gente. Los albañiles que dejaron la obra para ir a despedirlo. Los niños que se escaparon de la escuela. Las abuelas que con su rebozo fueron a rezar por el hombre que las hacía reír en sus tardes solitarias. Fue el funeral del pueblo, y ahí, entre la multitud anónima, se notaban los huecos dolorosos de los ausentes. La vecindad estaba incompleta. La ausencia de Roberto Gómez Bolaños pesó como una losa de concreto. La prensa preguntaba, ¿dónde está Chespirito? Nadie tenía respuesta. Ese día, la realidad superó a la ficción. El Chavo no fue el entierro de don Ramón, y esa mancha quedaría para siempre en la biografía del creador de la serie. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y Chespirito aprendió esa lección de la manera más dura posible, con el fracaso. Después de la muerte de Ramón,
Roberto Gómez Bolaños intentó seguir con el programa. Pensó que la fórmula era infalible. Pensó que el guión era más importante que el actor. Se equivocó. Sin don Ramón, la vecindad se convirtió en un lugar vacío, sin alma. Piénsenlo por un segundo. Don Ramón no era un personaje secundario, era el eje, el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Sin don Ramón, ¿a quién le cobraba la renta el señor Barriga? El señor Barriga perdió su propósito. Sin don Ramón, ¿a quién le pegaba doña Florinda? Doña Florinda se quedó sin su contraparte y su violencia se volvió amarga, ya no era graciosa. Sin don Ramón, ¿quién protegía al chavo? El chavo se quedó verdaderamente huérfano. Sin don Ramón, ¿a quién molestaba Kiko? Aunque Kiko ya se había ido antes. Y la Chilindrina se quedó sin papá. El programa comenzó a caer en picada. Los ratings se desplomaron. Chespirito intentó llenar el hueco con otros personajes. Metió a Jaimito el cartero, un personaje tierno, sí, pero que no tenía la electricidad, ni el conflicto, ni la humanidad de don Ramón. Jaimito quería evitar la fatiga. Don Ramón quería evitar la tragedia de la vida con una sonrisa. No era lo mismo. Años después, en una entrevista rara y honesta, Chespirito lo admitió. Con la voz quebrada por la vejez dijo: Ramón Valdés era la sal y la pimienta del programa. Me pesó mucho no haber ido a despedirlo. Lo extrañé siempre. Fue un reconocimiento tardío. Un perdón que llegó cuando Ramón ya no podía escucharlo. El programa El Chavo del Ocho dejó de grabarse definitivamente poco tiempo después. El imperio de la risa se derrumbó porque le quitaron sus cimientos más humildes. Hoy han pasado décadas desde que ese corazón dejó de latir, pero si entras a internet, si caminas por las calles de Sao Paulo, de Buenos Aires, de Bogotá o de la Ciudad de México, verás algo increíble. Don Ramón está en todas partes. Está en camisetas, está en grafitis, está en memes, está en tatuajes en la piel de jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando él murió. ¿Por qué? ¿Por qué amamos tanto a un hombre que era malhumorado, flojo y deudor? Porque don Ramón somos nosotros. El Chavo es la inocencia que perdemos. Kiko es el privilegio que envidiamos. Pero don Ramón es la realidad que vivimos. Don Ramón es el latinoamericano promedio que lucha contra el sistema. Es el padre que, aunque no tiene dinero, defiende a su hija contra todos. Es el hombre que debe la renta, la luz y el agua, pero nunca pierde la dignidad. Es el tipo que tiene 1000 oficios y no se avergüenza de ninguno. Es el antihéroe perfecto. En Brasil, donde lo llaman Seu Madruga, es casi una religión. Lo ven como un filósofo de la calle. Sus frases no eran simples chistes, eran lecciones de vida. No hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Yo le voy al Necaxa, una frase que nos enseñó a ser fieles a nuestras pasiones, incluso cuando nuestro equipo siempre pierde. Ramón Valdés nos enseñó que se puede ser pobre en el bolsillo, pero millonario en espíritu. Nos enseñó a reírnos de nuestra propia desgracia y, sobre todo, nos enseñó que no hace falta ser guapo, ni rico, ni poderoso para ser amado. Solo hace falta ser auténtico. Regresemos por última vez a esa casa humilde en Cuernavaca. Imaginen a Ramón, en sus últimos días, tallando un trozo de madera. Él no sabía que se convertiría en leyenda. Él solo quería dejarle algo a sus hijos. No dejó dinero. Las cuentas del hospital se llevaron lo poco que tenía, pero les dejó un apellido limpio. Hoy, cuando vemos su tumba en el mausoleo del Ángel, vemos una placa sencilla, pero no necesita más, porque su verdadero monumento no es de piedra. Su monumento está construido con las millones de carcajadas que siguen sonando en las salas de estar de todo el mundo. Ramón Valdés ganó la partida. Chespirito tuvo el dinero, Florinda tuvo el poder, pero don Ramón se quedó con la eternidad. Así que la próxima vez que sientas que la vida te golpea, que debes la renta, que el trabajo te agobia o que el mundo es injusto, acuérdate de ese hombre delgado con gorro de pescador. Acuérdate de que, a pesar de todo, él nunca se quitó el sombrero ante nadie. Acuérdate de don Ramón y sonríe, porque como él decía, con permisito, dijo Monchito.